Para conocer más de la iglesia, hablemos de. Para defender tu fe, hablemos de. Para dar razón de tu esperanza, hablemos de. Hablemos de un programa para conocer y amar la fe en el resucitado. ¡Comenzamos! Teléfonos en cabina 689-7390, 91 o 92. Fuera de Tijuana 01-664-689-7390, 91 o 92. En Denver, Colorado y en la Unión Americana 720-229-5642. Lada Internacional 01-52-664-689-7390, 91 o 92. Hablemos de. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Hablemos de. En este día, pues que estamos casi por terminar nuestro sábado 20 de enero de este año 24. Y bueno, pues ya estamos por iniciar nuestro día 21 de enero de este año 2024. Tercer domingo del tiempo ordinario. Y bueno, pues en este día los invitamos a que nos acompañen en esta noche de Hablemos de. Y bueno, como pueden acompañarnos, pues a través de la frecuencia radio, también a través de la transmisión en el Facebook, www.montemaria.com. No, perdón, esa es la página, pero sí, www.montemaria.org. También lo pueden hacer a través de lo que es la cuenta de Facebook o la página de Facebook, Montemaria Radio y Televisión. Y bueno, también podemos hacerlo a través de lo que es el Twitch que estamos transmitiendo desde Fray Raimundo MJM, aquellos que tengan Twitch, pues para poder también estar en contacto vía Twitch, para aquellos que les interese. Y bueno, de esta forma me presento, soy el Padre Fray Jorge Raimundo Camarena Reina, invitándoles a que nos acompañen en esta noche de Hablemos de. Y de esta forma vamos a dar inicio a nuestro programa, preparándonos para escuchar las lecturas de este día domingo.
Pero se me olvidaba, también se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp 664-371-2369. 664-371-2369. Y de esa forma estarán llegando sus intenciones aquí a nuestra cabina de Montemaría Radio y Televisión. Y bueno, ahora sí, vamos a prepararnos para escuchar las lecturas de este día domingo, tercero del tiempo ordinario. Y vamos a escuchar las lecturas. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado. Envió su palabra hecha carne y nos redimió. Dios mío, qué grande eres. Por eso te alabo y te bendigo. Tú, Señor, eres mi Dios. Y tenemos nuestras lecturas de este día domingo, tercero del tiempo ordinario. Y la primera lectura nos es tomada del libro del profeta Jonás en su capítulo número 3, versículos 1 al 5 y 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de padecer y no les mandó el castigo que les había determinado imponerles. Y bueno, pues es precisamente esta la primera lectura que escucharemos del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 5 y 10. Y bueno, pues vamos a escuchar el salmo de este día 21 de enero de este año 2024, que es el Salmo 24, que nos dice: descúbrenos, Señor, tus caminos. Y bueno, vamos a escuchar este salmo y continuamos con todos ustedes aquí en su programa Hablemos de. Descubre
Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Y tenemos nuestra segunda lectura, que es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo número 7, versículos 29 al 31, y nos dice lo siguiente: Hermanos, les quiero decir una cosa, el tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Y bueno, es lo que nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo número 7, versículos 29 al 31. Y vamos ahora a escuchar el Santo Evangelio, que es tomado de San Marcos, capítulo número 1, versículos 14 al 20. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios, y decía: se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre, con los trabajadores se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos ahora a escuchar la homilía que nos comparte Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela y Alicante, España. Domingo tercero del tiempo ordinario en su ciclo B. En primer lugar, muchos recordaréis cómo el Papa Francisco instituyó todavía recientemente este tercer domingo del tiempo ordinario para celebrar en él el domingo de la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar puede parecer redundante hablar de un domingo de la palabra de Dios, porque todos los domingos
La liturgia nos ofrece la palabra de Dios, pero se trata precisamente de que caigamos en cuenta, tomemos conciencia especialmente de la gracia infinita, de la misericordia, de que Dios nos hable, de que se dirija a nosotros, de que nos hable con un mensaje personalizado, como acontece cada vez que escuchamos la palabra de Dios, también a la luz de ese Espíritu Santo que la inspiró, y a nosotros también en el seno de la Iglesia nos inspira a recibirla. Bien, dicho esto, decir que el Evangelio que se proclama en este domingo es del capítulo 1 de San Marcos, es el inicio del ministerio público de Jesús. Una vez que Juan Bautista ha sido arrestado, Jesús, de una forma fuerte y apremiante, dice: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Digo que llama la atención la forma apremiante en la que lanza ese mensaje. A continuación, el Evangelio narra el llamamiento a algunos de sus primeros discípulos, que eran pescadores, los cuales, ante lo apremiante de ese mensaje, dejan sus redes inmediatamente y siguen a Jesús. Merece la pena que en esta oportunidad nos fijemos en la segunda lectura que proclama la liturgia de hoy, que también tiene, digamos, un mensaje apremiante. Es de San Pablo a los Corintios, que dice: digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Es decir, que tanto el Evangelio como esta segunda lectura de San Pablo a los Corintios hablan de la inminencia. Ha llegado el reino de Dios. Se pide de nosotros que nos dispongamos a acogerlo, se pide de nosotros una conversión. Bueno, esto también responde a que la primitiva Iglesia tuvo un sentido muy grande de expectación ante la llegada de la parusía. Muchos pensaban que el retorno de Jesús, después de que ascendió a los cielos, iba a ser inminente. Bueno, por una parte podemos decir que no ha sido así, 2000 años después, que su retorno no ha sido inminente. Pero sin embargo, esto importa poco, porque lo cierto es que sea la parusía o sea nuestra muerte personal, pues para efectos prácticos, en el fondo, es en cualquier momento el Señor viene en nuestra búsqueda y estamos llamados a estar con las lámparas encendidas esperando su llegada. Lo determinante no es cuándo venga, sino cuál es nuestra actitud de espera. Y por lo tanto me atrevo a responder a esta pregunta de cuál es la actitud con la que tenemos que preparar su llegada, con 3 consejos prácticos. El primero, hoy domingo de la palabra de Dios, vivir a la luz de su palabra. Hay un salmo maravilloso, el Salmo 118, que tiene un versículo que deberíamos de grabar en nuestro corazón y hacer de él una jaculatoria. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Sí, vivir a la luz de la palabra de Dios es dejar que la palabra de Dios nos ilumine nuestra forma de pensar, nuestra forma de valorar la vida, de juzgar, de discernir nuestros propios sentimientos a la luz de la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Esas lámparas encendidas que tenían las vírgenes esperando la llegada del esposo, es imagen de quien está dejándose iluminar por la luz de la palabra, a la luz de la palabra. Es tan importante que nuestra actitud sea esta. Dios se ha revelado, yo me empapo de su revelación, me empapo de su palabra, para así esperar su llegada. En segundo lugar, la segunda actitud clave es vivir con intensidad el momento presente. O sea, no estoy añorando el pasado ni estoy preocupado por el futuro. Cuando Dios llegue, que me encuentre viviendo intensamente este momento de mi vida. Hay una anécdota de San Juan Bermans, novicio jesuita, en la que se cuenta que cuando estaba él en el patio, en la hora de recreo, un compañero planteó la siguiente cuestión, ¿no? ¿Qué haríais si os dijesen que dentro de
unos breves minutos va a terminar el mundo, que llega la parusía, ¿no? Y uno dijo, iría corriendo a avisar a mi madre, otro dijo, iría a la capilla, ¿no?, a buscar un confesor. Y entonces San Juan Bermans añadió, pues yo seguiría jugando ahora al fútbol, seguiría en el recreo, porque nos ha tocado la hora del recreo. Jesús llega en la hora del recreo, y que Él me encuentre viviendo intensamente pues, y santificando este momento de la vida, ¿no? La mejor manera de preparar la llegada del Señor es vivir con intensidad el momento presente, con vocación, con conciencia, en nuestro trabajar, en nuestro descansar también, en nuestro comer, en nuestro rezar. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo siempre en presencia de Dios y para gloria de Dios. Esa es la segunda actitud. Y la tercera, amar esta vida y amar todos los dones de Dios, pero sin apegos, con un corazón libre. Vivir en el mundo sin ser del mundo, que es precisamente lo que esta lectura de San Pablo a los Corintios, que es la segunda que se proclama en el Evangelio de hoy, subraya, ¿no? El momento es apremiante. Dice, el que tenga mujer que viva como si no la tuviera, el que llora como si no llorara, el que está alegre como si no lo estuviera, el que compra como si no poseyera, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran en él. Es decir, estamos llamados a vivir en esta vida, pero sin apegar nuestro corazón en ella, sin apegar, amando con libertad, no amando las cosas con amor propio. Como decía San Ignacio de Loyola, utilizando y amando las cosas en tanto y cuanto nos ayudan para acercarnos a Dios, y en tanto y cuanto nos dificultan, porque es que a veces también las cosas creadas nos atrapan y nos impiden volar, en tanto y cuanto nos dificultan, saberlas dejar con libertad, sabernos desprender de ellas. Por eso, no, amar sin apegos. Estos tres son los consejos prácticos de cómo vivir ante esa llamada apremiante. El reino de Dios está cerca. Convertíos, prepararos para su llegada. La representación de este mundo se termina, dice San Pablo. ¿Qué haremos? ¿Qué disposiciones tendremos? Estas tres. Vivir a la luz de la palabra de Dios. En segundo lugar, vivir con intensidad el momento presente, santificándolo. Y en tercer lugar, amar todos los dones de Dios, pero sin apegarnos a ellos, examinando siempre la libertad de nuestro corazón, para que el amor a Dios sobre todas las cosas pues quede patente como el ideal, como la meta de nuestra vida. Al enterarse Jesús que Juan había sido arrestado, se estableció en Galilea, en Cafarnaúm, junto al lago. Allí comenzó a predicar la buena noticia. Conviértanse que ya está cerca el reino del Dios de la vida. Y un día al pasar junto al lago, miró a Simón y Andrés su hermano,
que eran pescadores de oficio, y al echar las redes les dijo: vengan conmigo, que yo los haré pescadores de hombres para el reino de Dios. En ese instante ellos lo siguieron, y su barca y sus redes las dejaron por él. Recorrerá Galilea, enseñando en sinagogas, dará salud al enfermo, dará consuelo al que llora, proclamará el evangelio, la buena noticia. Conviértanse que ya está cerca el reino del Dios de la vida. Y aquel mismo día en el lago vio a Juan y a su hermano Santiago, que pescaban junto a su padre, y al guardar las redes les dijo: vengan conmigo, que yo los haré pescadores de hombres para el reino de Dios. En ese instante ellos lo siguieron, y su barca y sus redes las dejaron por él. Vengan conmigo, que yo los haré pescadores de hombres para el reino de Dios. En ese instante ellos los siguieron, y su barca y sus redes las dejaron por él. Y ya estamos de regreso con todos ustedes aquí en su programa Hablemos de. Y bueno, pues tenemos precisamente que descubrir ya esta reflexión que nos hizo Monseñor José Ignacio Munilla. Pero también tenemos que descubrir algunos puntos que podríamos también ir tratando. Por ejemplo, ¿cuál es el primer punto de la predicación de Jesús? El arrepentimiento. Y es aquí que no podemos arrepentirnos si primeramente no reconocemos que somos pecadores. Por eso San Irineo de León tiene una frase que dice que lo que no es asumido no es redimido. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que reconocerme como pecador para que pueda salir del pecado. Es como también el primer paso de Alcohólicos Anónimos, que es: reconozco que tengo un problema, que tengo una situación que no puedo corregir. ¿Por qué? Porque si lo oculto, nunca voy a poder salir de la situación. ¿Por qué? Porque no voy a luchar, más bien voy a estar escondiendo. Y es ahí donde, cuando yo escondo, no voy a poder vivir en esa verdadera entrega, no voy a poder luchar verdaderamente para salir del atolladero, como podríamos decir, sino que tenemos que primeramente reconocer que yo no tengo la fuerza. Por eso tengo que reconocerme como pecador, y es ahí donde, cuando yo me reconozco como pecador, voy a poder tener primeramente la luz para salir de aquel pecado. ¿Por qué? Porque si no reconozco, pues voy a seguir actuando de la misma forma, pero no voy a estar luchando por salir de la situación.
Es como, por ejemplo, podríamos decir, como por ejemplo, si uno tiene la manía o el vicio de comer. Entonces, si yo no me doy cuenta de que estoy comiendo como un vicio, pues no voy a poder detenerme. ¿Por qué? Porque vamos a justificar, no, es que es una botanita, no, es que es esto, no, es que es lo otro. Pero no voy a salir de la situación. Por eso, primeramente, para reconocer que soy pecador, pues tengo que aceptarlo, tengo que descubrirme como pecador. Por eso, el primer paso de la predicación de Jesús es el arrepentimiento. Tengo que descubrirme necesitado de la misericordia de Dios para que pueda acceder a la misericordia. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente podríamos decir que caemos en un buenismo, caemos en un punto de una falsa misericordia en donde todo es bueno, todo me es lícito, todo lo tengo yo como medida, y es ahí donde pues inclusive podemos decir, no, pero es que yo no tengo un problema porque Diosito me va a salvar. Pero si tú no buscas verdaderamente por luchar, por salvarte, pues Dios no te puede salvar. Por eso dice San Agustín, aquel que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Necesita de nuestra, pues ahora sí que postura, de nuestra acción. ¿Para qué? Para que yo pueda salvarme. Por eso el Señor dice a lo largo del Evangelio que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y lamentablemente, pues a veces pensamos, no, pues ya con ir a misa, pues ya con eso me voy a salvar. No, si solamente te limitas a lo mínimo, pues no te vas a salvar. ¿Por qué? Porque necesitas poner de tu parte. Por eso el Señor nos ha dado los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que salgamos adelante. ¿Para qué? Para que podamos caminar por su senda. Pero aquí es donde podríamos decir que la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque muchas veces no buscamos el plan de Dios. Muchas veces no estamos luchando por hacer la voluntad de Dios, sino hacemos nuestra propia voluntad, hacemos lo que a mí me gusta, lo que me da placer, lo que me da confort a mí. Y no estamos realmente luchando por buscar a Dios. Por eso es interesante la actitud de los discípulos. ¿Por qué? Porque primero el Señor predica y después va caminando y encuentra a este par de hermanos, Simón, Andrés, Santiago y Juan. Y es cuando los llama. Y es interesante, ¿por qué? Porque ellos, dejando su seguridad, lo siguen. Y cuando veamos la vocación de Mateo, pues todavía es más interesante. ¿Por qué? Porque él literalmente deja todo lo que tenía para seguir al maestro. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrir que esa acción nos debe de llevar a una acción, a una radicalidad. La radicalidad, escuchaba un comentario de un sacerdote que decía, es que hoy la radicalidad la queremos ver en 2 puntos. Los que son un poco más progresistas en el sentido de buscar una fe más apegada al mundo, que no haya tanto dogma y que se está dando un pensamiento y dice, nosotros somos radicales porque queremos hacer una nueva iglesia. Bueno, pues podríamos decir que en cierto punto van a ser radicales. Por el otro lado, los que se llaman radicales porque están buscando la tradición de la iglesia y es que esto ha sido así, no lo vamos a cambiar. Bueno, también son radicales, pero la radicalidad consiste, como decía este sacerdote, en no abandonar la tradición y el magisterio, pero no cerrarnos al mundo moderno. ¿En qué sentido no cerrarnos al mundo moderno? No en caer en el modernismo, sino en cómo voy yo a hablar a la generación moderna. ¿Por qué? Porque podríamos decir cómo se desarrollan hoy los jóvenes. Y bueno, desde un punto muy tonto que lo he escuchado y a mí se me hace una pregunta tonta, pero para ellos tiene mucho sentido.
ese famoso cuando son, por ejemplo, novios. Oye, ¿me quisieras si soy un libro? ¿O me quisieras si soy una hoja, un insecto? Y es así como que, pues, ¿qué sentido tiene esa pregunta? Pero para ellos tiene sentido. ¿Por qué? Porque es lo que están viviendo y cómo vamos a hablar del evangelio a ellos. La radicalidad la radicalidad consiste en ser como Jesús. Jesús sí buscó siempre cumplir con el precepto, cumplir con el dogma, cumplir con la tradición, pero también abrirse a los más pequeños. Por eso es de que podemos ver que en su predicación se adapta y le habla de temas de agricultura a los agricultores, les habla acerca de los rebaños a los pastores, le habla sobre los pescados a los pescadores, y es ahí donde Jesús se tiene que adaptar, y esa es la radicalidad, permanecer firme en Jesús, en la enseñanza, en su doctrina, pero poder adaptarla al mundo moderno. Eso es lo que tenemos que hacer, no por ahí empezar a decir, no, es que queremos que las mujeres se ordenen, queremos que las parejas homosexuales se casen, que no, eso no, porque va en contra del planteamiento de Dios. Pero ¿cómo vas a ahora hablar con estas generaciones? Y veía un video también de un padre que le decía que en una ocasión pues le tocó ver a una persona, un hombre vestido de mujer que decía que era una mujer. Y pues la niña decía, sí, pues es una mujer. Y el papá así como que diciendo, bueno, pero ¿por qué dices que es mujer? Porque está vestida de mujer. Y dice, bueno, ¿y si tú te vistieras de hombre, dejarías de ser niña? No, seguiría siendo niña. Ah, pues mira, es lo que pasa. Él es un hombre, aunque está vestido de mujer. Y es ahí cómo tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente, sí, por la búsqueda de los placeres, la búsqueda de las riquezas, la búsqueda de las comodidades, pues hemos dejado a los niños solos. Y hoy podríamos preguntar, sobre todo, papá, mamá trabajan para tener un futuro mejor. Pero ¿quién cuida a los niños? El TikTok, el Instagram, el Facebook. ¿Y qué es lo que están aprendiendo de ello? Por eso es de que tenemos que ser conscientes que la familia tiene que ser la base de la sociedad. Y hasta una frase que por ahí me encontraba, nada más permítanme, para leerla como tal, porque es muy interesante. ¿En qué sentido es interesante? Pues en que nos revela precisamente lo que tiene que ser para el ser humano. Y precisamente esta frase dice lo siguiente, nada más permítanme, dice, al igual que el sacerdote rendirá cuentas por su rebaño, los padres de familia responderán a Dios por todas las personas de su hogar. Y esto lo decía San Juan Crisóstomo, y es ahí cómo estamos guiando a nuestros hijos, qué es lo que les estamos enseñando, cómo les estamos llevando a Dios. ¿Por qué? Porque el día del bautismo de sus hijos se comprometieron ¿a qué? A educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos amen a Dios y a su prójimo. ¿Cómo le hemos hecho? ¿Cómo le hemos enseñado esto? Y lamentablemente hoy no hay. Por eso, como diría el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, decía que hoy hemos caído en un ateísmo práctico, porque el ateísmo teórico pues trata de defender que no hay Dios, pero el ateísmo práctico lamentablemente cae en el que aún sabiendo que existe Dios, vivimos como si no hubiera Dios. Y es ahí la pregunta, ¿qué tanto participamos en la misa? ¿Qué tanto participamos en la doctrina, en el catecismo? ¿Qué tanto participamos en el encuentro con Dios día a día? Y esa es la respuesta. Por eso, aparte de el arrepentimiento, viene la segunda parte, el creer en el Evangelio, en el asumir nuestra vida con Dios, no al margen de Dios, sino con Dios, porque como diría San Francisco de Asís, Jesús es mi Dios y mi todo, así que tenemos que hacer que Dios sea nuestro todo en nuestra vida, y entonces las cosas van a cambiar.
Hoy hablamos de guerras, hablamos de violencia, hablamos de tantas cosas, pero no hablamos de Dios. Y es precisamente porque hemos quitado a Dios de nuestro corazón que no podemos encontrarnos con Dios. Y bueno, pues tenemos que se comunican hasta este momento con nosotros. Tenemos a María Herrera Morales, Eli Mijeda, María Díaz, Beatriz Basurto, Padre Junior, bendecidas noches y un bendecido domingo, Día del Señor. Magdalena Pinedo Ortega, Beatriz Basurto, que dice: pido por la salud de Bárbara Rubalcaba, Santiago Rosalía Gómez, Mireya Cortina y la bebé Carol Guadalupe Rubalcaba Ortega, y el eterno descanso de las benditas ánimas del purgatorio. María Herrera Morales, perdón, muy buenas noches. Fray Jorge Raimundo Camarena Reina, gracias por compartir siempre. Dios le bendiga siempre. Gracias. Pido por la salud del arzobispo Francisco Moreno Barrón, que la Virgencita de Loreto lo proteja siempre. Claro que sí. Tenemos también que se comunica Sofía Torres. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Amén, Mamá María. Ofelia García, gloria a Dios, al Espíritu Santo. Amén. Elizabeth Elías Flores, buenas noches, Padre Jorge, Dios lo bendiga. Bendiciones para todos en Monte María. Pido oración por nuestra salud espiritual y liberación y protección de mis hijos, hija, esposo y familia. Bendiciones. Santiago Parra nos dice: bendecido domingo. Claro que sí. Y son las que tenemos por este medio. También tenemos que nos dicen buenas noches. Claro que sí. Tenemos también que se comunican, bueno, dicen: por el eterno descanso de Alma Mireya y José Alberto, José Carmen Guzmán, Ramona Rodríguez Hernández y María Teresa Ledesma. Claro que sí. Y bueno, son todas las intenciones que tenemos hasta este momento. Y bueno, pues de esta manera vamos a despedirnos de todos ustedes. Primeramente, pues invitándoles a que nos acompañen. Y bueno, vamos a hacer esta oración por nuestros hermanos enfermos. Señor Jesús, que tu sangre pura y sana transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. También para nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el eterno descanso, luzca para ellos la luz perpetua, descansen en paz. Y para todos ustedes, el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer sobre su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y bueno, pues así hemos llegado al final de nuestro programa. Los invitamos a que sigan en compañía de Monte María Radio y Televisión, recordando que Dios es amor y te ama. Hemos llegado al final de Hablemos de... Pero no olvides escucharnos la próxima semana en Monte María Radio y Televisión. Hablemos de... Cristo,
Tu granito de arena es muy importante para la continuación de esta tu